Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar, el episodio número 25. Como verán, estamos en un nuevo ámbito, en un cuasi estudio inventado el viernes 17 de octubre a la noche, un día después de la fecha prevista para la publicación de este episodio número 25. Porque les cuento que este episodio les llega después de una importante tormenta de desperfectos técnicos que me acompañaron estos días. Mi PC decidió que no iba a funcionar más en lo que era audio, tampoco no lo registra, ni lo graba, ni se escucha. Y tuve la brillante idea, casi en simultáneo, de actualizar el sistema operativo de mi Mac, donde grabo el audio de los episodios. Así que cuando lo hice, la computadora dejó de funcionar. Así que por doble vía me quedé sin podcast. Y era una pena porque el episodio que preparé está tremendamente espectacular y tengo muchas ganas que les llegue. Así que acá estoy, cruzando los dedos, grabando en el celular con mi micrófono corbatero, esperando que no se corte la grabación, que les llegue bien, que se escuche bien y que lo puedan disfrutar. Así que bueno, bienvenidos. Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. En la última semana estuve de retiro de meditación en Guatemala y volví con el alma y la mente encendidas y con muchas ganas de transmitir toda esa magia que viví. Si cierro los ojos es como que todavía puedo sentir el olorcito humedad de la selva, el verde que te rodeaba. Estoy un poco rodeada de verde ahora. Parece como un homenaje, pero te juro que fue bastante casualidad. Todo eso me lo traje en el cuerpo, además de bastantes picaduras de bichos, pero también me traje un silencio acá en el corazón y en la mente que es ese silencio que te brinda como una pausa, ¿no? Una pausa que no te detiene, que te inspira, que te permite tener perspectiva de tu vida en este momento del año y que también te permite tener bastante visión de tus procesos y de tus aprendizajes. Y un poco lo más gracioso es que venimos a hablar en este episodio sobre visión. Y te voy a contar que el tema no nació de manera fácil, porque junto con todo ese entusiasmo de regresar inspirada, quería escribir un episodio que tuviera de todo. Quería que fuese con cámara, primero, porque el último no lo tuvo. Quería que me pudieras ver y que me pudieras ver expresándote y hablándote a la cara. Quería que fuese somático, que tuviese una pequeña meditación. Quería que fuese reflexivo y que también quería que te ayude, ¿no? Que tuviese un paralelo con tu historia, porque lo autorreflexivo no es la intención de este podcast ni de este espacio. Así que quería ponerle como que de todo, ¿no? Quería lo sensorial, lo reflexivo, lo práctico. Y en un momento me faltaba hilo conductor, me faltaba ordenar ideas para poder llevar a lo concreto. Y me enredé de manera tal que me demoré y bueno, al final pasó todo esto técnico que terminó haciendo que todo vuele por los aires, así que es muy genial que a fin de cuentas de lo que venimos a hablar es de visión, porque qué importante es tener una visión cuando uno es tan entusiasta de las cosas, ¿no? En cualquier proceso de transformación de la vida, el punto inicial debería ser una buena pausa y una buena mirada para construir una visión concreta que te ayude a mantener un norte, ¿no? Y un sentido en el accionar. Y a los entusiastas de la vida esto nos pasa mucho, ¿no? Por querer hacerlo todo, abarcamos poco. Muchas veces trabajamos sin sentido en una dirección, pero porque tenemos un impulso, como una energía en el hacer, que a veces nos lleva a lugares en los que no queremos estar, o a experiencias que no queremos vivir, o a trabajos que no queremos hacer. Me pasaba de chica
por ejemplo, pasarme el día entero construyendo casitas para mis muñecas, diseñando cada rincón, y cuando llegaba el momento de jugar ya estaba medio aburrida. Es un poco gracioso que ahora me dedique a hacer casas. Pero también me pasó siendo grande, en la vida adulta, con 2 emprendimientos que tuve. Uno era unos almohadones en serigrafía junto con mi hermana, y otro fue una empresa de diseño de muebles para niños, en los cuales disfruté muchísimo todo lo que era el diseño de producto, el diseño de la marca incluso, pero a la hora de la venta era como que no disfrutaba esa instancia, ¿no? Y tener un negocio, sobre todo un emprendimiento donde uno cubre casi todos los roles, y no disfrutar de la venta era algo que capaz me tendría que haber planteado de manera previa, ¿no? Porque el entusiasmo es hermoso, pero necesita una dirección, muchas veces necesita una pausa previa para poder accionar desde la conciencia, porque si no es como que te dejas sin aire, ¿no? En el hacer constante, o te perdés en las 1000 opciones. Así que con cierta ironía y con cierta gracia y también con cierta sincronicidad, ese enredo mío inicial me permitió traer un tema que es clave en la vida, ¿no? Y en los procesos de transformación de las casas, un montón, que es la instancia de la pausa previa que debería tener cada proyecto de transformación, desde buscar un trabajo nuevo o, no sé, cambiar de profesión, cambiar de ciudad. Necesita tener una instancia de diálogo interno, diálogo rico, diálogo basado en preguntas potentes, ¿no? Preguntas que nos desafíen y que tengan mucho que ver con nuestros valores y con nuestros hábitos, particularmente en lo que es la construcción de casas. Yo le llamo visión a un escrito concreto, se escribe. A veces puede ser un documento visual, un vision board, se le dice a veces, donde dejamos asentadas como las bases, ¿no? Como si fuese un estatuto societario, como si fuese una piedra fundacional de nuestro proyecto. Dejamos asentadas las bases y las intenciones que nos van a guiar en la toma de decisiones que abarque todo ese proyecto, en todo ese transcurso del proceso de obra. Esta es una instancia que deberíamos honrar en muchísimos procesos, creo que se hace en muchos más procesos, pero en lo que es el diseño de casas muchas veces se pasa por alto o se hace de manera muy corta o se hace llevándolo directamente a conversar sobre cuántos metros cuadrados necesito, que generalmente sale de un tema económico, o cuántos ambientes. Y la visión yo creo que se basa mucho más en el cómo querés vivir, en el cómo te querés sentir, en qué hábitos querés tener y cuáles son los valores fundacionales de esa familia en ese hogar, que en cuestiones tan concretas como la estética o la cantidad de metros cuadrados. Tengo algunas notas de qué es visión y qué no es visión. Así que puede ser que esté espiando por acá abajo, pero no me quiero olvidar de ninguna. Pero es muy interesante darse cuenta que este documento, al cual podemos volver muchas veces durante el proceso de obra, funciona como un filtro, porque nos ayuda a decir que sí con paz mental y también a decir que no sin culpa. Este filtro además se construye en base al consenso, si es que estás construyendo con otra persona, con tu pareja, a un consenso como fundacional de lo que es la familia, porque si nos ponemos a pensar, las familias suelen vivir 10, 15 años en las casas en las que eligen vivir. Y ese habitar condiciona muchísimo la experiencia de vida de esa familia. Entonces, qué bueno sería que pudiésemos conversar profundo y rico con nuestro par, con nuestro compañero o compañera, sobre cuáles son las intenciones concretas que van a llevar a que vivamos de una manera o de otra. Y después que el arquitecto o el profesional que te acompañe se encargue de transformar eso en algo material, ¿no? Pero esa instancia rica, sensorial, casi intuitiva, muy emocional, para mí es fundamental que exista. Y además le da una riqueza a todo el proceso. Y es
como que también te ayuda a mantener como un norte muy claro en el accionar. Yo creo que es clave y es muy importante que honremos esa instancia de los procesos y que te animes a hacerte esas preguntas poderosas que no solo te van a enriquecer en tu vínculo con vos mismo, con tu pareja, sino que van a permitirte tomar decisiones muy acertadas, mucho más acertadas si esa instancia no existió. Darle el espacio que necesite a construir una visión es sumamente importante y no por nada es el primer módulo de mi formación entre planos. Y si te dedicas a acompañar a otros en sus procesos en la construcción de sus casas, está bueno también que respetes ese tiempo con una escucha muy generosa, con tratar de no bajar líneas sobre temas que son muy personales. Está bueno acompañar con preguntas poderosas, pero no sobreescribiendo las respuestas. Y permitiendo que no haya juicio en lo que escuchamos, para después poder hacer una construcción genuina de lo que esa persona está queriendo decir. Muchas veces cuando aparecen contradicciones, está bueno ayudar con preguntas para entender cuál es la matriz detrás de esa contradicción. Porque muchas veces hay algo sensorial o algo emocional, casi intangible, detrás de esa contradicción que termina siendo el hilo conductor y que permite que ese desacuerdo o esa contradicción se disuelva. Una obra, una mudanza, un cambio de vida, son todos viajes de transformación y necesitan un inicio, un proceso y un hacia dónde, ¿no? El inicio es empezar a ver cómo vivo, qué es lo que funciona para mí, qué es lo que no funciona. El proceso es el sentido hacia el cual me dirijo y la dirección es el para qué. Me pasa de ver muchas familias que se embarcan de manera como muy apresurada en estos procesos y a mí me resulta un poco temerario, ¿no? Porque hay decisiones y proyectos que a veces son titánicos, son muy grandes en lo que es cambio de vida. Uno muy común es, por ejemplo, el clásico de ver familias que eligen vivir en el verde y apuestan con un cambio radical de vida. Y ese verde se transforma en horas arriba de un auto porque había incongruencias entre los colegios a los que podrían llegar a decidir llevar a sus hijos en la zona o la manera de trabajar. Entonces, ese tipo de decisiones acarrea mucho desgaste, acarrea mucha desilusión y a veces incluso una instancia muy grande de acostumbramiento, ¿no? Porque uno trata de obstinadamente de continuar con esa decisión sin hacerse cargo de que capaz se equivocó, ¿no? Se equivocó en algo que implica mucho gasto o mucha molestia. Y animarse a hacer una visión, a elaborar y a construir una visión de manera previa, a veces puede dar un poco de miedo, porque a veces hay cuestiones no dichas en las parejas que se dieron por sentado, pero que internamente están ahí, ¿no? Como dando vueltas y generando algo de rum rum. Y a veces da mucho miedo eso que no se dijo. Pero créeme que indefectiblemente durante los procesos de obra, lo no dicho, todas estas cuestiones que están por lo bajo, emergen. Y a veces emergen como si fuesen un volcán. O sea que no es un lugar equilibrado. Y si no emergen durante la obra, emergen un tiempito después. Cuando empezás a habitar esta casa y te das cuenta que hay cosas que no te cierran después de todo ese viaje de transformación y de inversión, ¿no? Me pasó hace poquito con una mujer que me contaba que durante el proceso de obra de su casa, en realidad un tiempo después de que se mudó, pero fue viéndolo durante todo el proceso, se dio cuenta que con su pareja no querían lo mismo para la vida. Entonces, muy fuerte, conversábamos justamente sobre visión, y ella me contaba que inicialmente cuando empezaron a soñar con su casa, con su pareja, soñaban con una vida en el verde, en una especie de cabaña, ¿no? Y que después, a partir de una oportunidad económica, compraron un terreno muy grande y amplio, en el cual se construyó una casa, porque el terreno ameritaba la inversión para como no hacer algo que no estuviera bueno, se construyó una casa enorme con uno de los mejores arquitectos de la ciudad,
que terminó siendo una casa de vidrio y hormigón, muy canchera, muy cool, en la cual ella se sintió una actriz secundaria, pero que para su esposo era una instancia que resultaba necesaria, porque él necesitaba recibir gente de su trabajo en su casa y necesitaba tener cierto espacio con no sé, con cierta estética, ¿no? Y estas eran conversaciones que no habían tenido en su momento y que resultaron muy desafiantes cuando ella entró a la casa y vio bueno, que no se sentía a gusto, que no se sentía parte. Y todavía más cuando nació su hija y los muebles para esta casa maravillosa tenían que ser de ultradiseño, muebles italianos, y nada se podía tocar, y acá no se podía sentar uno porque manchaba, y porque allá esto, y esta mujer había imaginado una niña corriendo por todos lados, dibujando, y el espacio había condicionado que hubiese que cuidar todo mucho. Y bueno, nada, se lo fue dando cuenta a medida que fue viviendo toda esta experiencia, ¿no? Esta casa fue como un espejo en la historia de lo que no se habían animado a conversar en su momento. Ella me contaba bueno, que se cayó, que se quedó callada, que cedió, que confió y que sobre todo no se escuchó a sí misma, ¿no? Eso creo que es muy doloroso internamente. Y para este tipo de situaciones, muchas veces es mucho más sabio la microacción, ¿no? El pequeño paso. ¿Por qué emprender grandes cambios cuando el riesgo es muy grande, cuando aún no nos animamos a conversar de estas cosas, ¿no? Si pudiésemos, tenemos la posibilidad de hacer una microacción, de poder probar. Me acuerdo cuando con mi marido decidimos venir a vivir a Uruguay, todo parecía enorme. Colegio, casa nueva, ¿qué vamos a hacer? Conseguir trabajos. Era todo mucho y un montón en medio de la pandemia. Y me acuerdo de un consejo excelente que la psicóloga que nos acompañaba nos dijo, que es un clásico, ¿no? Pero es como, ¿y por qué no un paso a la vez? ¿No? ¿Por qué no una microacción? Y me acuerdo que lo que hicimos fue plantearnos un poco como un juego mental, ¿no? Como una idea, pero que nos funcionó porque nos quitó mucha ansiedad. Plantearnos que veníamos a probar durante un año. Alquilamos nuestra casa allá de manera temporaria, alquilamos un departamento amoblado en un principio. Yo que pensaba que no iba a conseguir colegios, anoté a mis hijos en 2 colegios, lo cual fue un gasto extra, 2 matrículas, una se perdió, pero se perdió en realidad no, porque a mí me permitió en un momento y en un contexto de mucha ansiedad estar enfocada en lo que valía, que era acompañar a mis hijos, que era preparar un montón de papeles y cosas, sin estarme preocupando por eso. Entonces, en esta especie de juego, pudimos como probar lo que era la vida en Uruguay, que por supuesto a veces tiene un costo extra, pero que si lo evalúas desde la mirada de tu salud mental, capaz que vale la pena, ¿no? Entonces, si estás soñando con ir a vivirte a, no sé, a Mendoza o a un lugar, estos típicos sueños donde uno quiere salir de la ciudad, ¿qué tal comprobar una temporada? Con irse a, no sé, 3 meses, 6 meses. Yo creo que el enamoramiento inicial se rompe después de los 3 meses de vivir en un lugar. Ahí es cuando empezamos a entender cómo son las dinámicas sociales que rodean no solo la casa en la que vivimos, sino el contexto urbano de esa casa. Cómo se llega, cómo uno se abastece, qué cultura hay alrededor y si esa es suficiente, si es que a mí me interesa. En fin, la microacción, cuando la visión no está del todo clara o estamos haciendo un cambio muy radical, es una alternativa muy saludable para bajar ansiedad. Una visión no es un plan milimétrico, una visión tampoco es un sueño porque tiene una base en el realismo. Y una visión, una buena visión, funciona como un norte, ¿no? Como una dirección a nuestro accionar. Y es un documento que está vivo, ¿no? Que está bueno cada tanto chequearlo, cada tanto volver a él. Poder tener estas conversaciones que nos enriquecen tanto.
entre parejas, sobre todo si estás construyendo tu casa con una pareja y no estás solo en ese proceso. Pero antes de empezar a conversar, está muy bueno que la conversación sea interna. Sobre todo a las personas que tienden a acompañar mucho lo que le dicen, ¿no? En las parejas suelen haber como ciertos roles y tienden a haber ciertas polarizaciones, ¿no? Personas que son más del accionar y personas que son más del escucha. Entonces, si sos de buscar la opinión del otro y esa como validación, está muy bueno que te tomes el ejercicio, que te tomes el tiempo para hacer este ejercicio eh, como un diálogo interno, como un diálogo hacia vos mismo y sin juicio, con mucho amor propio y mucha valoración de lo que verdaderamente querés y soñás. Son conversaciones que a veces uno no está muy habituado a hacer con uno mismo, ¿no? El arte de discernir entre lo propio y lo ajeno, entre el mandato y lo que de verdad queremos, es, eh, es un laburo bueno, que requiere un ejercicio, ¿no? A veces esa certeza no llega tan rápido, depende cuánto hayamos buscado en nuestra vida, cuánto nos hayamos hecho este tipo de preguntas o este tipo de ejercicios. Y le digo ejercicio porque es posta un ejercicio, es sentarte con voluntad, como si fuese que vas a estudiar, hacer una pausa, poner una buena música, abrirte un vinito, si sos de tomarte un vino, hacerte unos mates, ritualizar la experiencia para que sea un momento especial. Y una vez que tenés ese escrito, por favor escribilo, porque las palabras se diluyen y además es muy lindo poder volver a ese escrito. Ahí sí está buenísimo empezar a trabajar en el consenso. Si es que estás viviendo de a dos la transformación de tu hogar. Y en esto también tengo reflexiones que están buenas y que creo que aportan un montón. Y es que vivimos en una época que idolatra mucho el empoderamiento, ¿no? El tema del poder personal, lo que yo quiero. Y las casas muchas veces son de a dos y surgen del consenso. Y eso es lo que les da la riqueza, ¿no? En la integración de dos historias, la integración de dos miradas, para que ese hogar sea el de una familia. A veces esto del empoderamiento y de como el poder personal nos hace caer en un individualismo, en un yo quiero, esto es mío, esto es lo que yo quiero, sin escucha. ¿Y a dónde vamos sin escucha? No hay aporte, no hay enriquecimiento. Si solamente decidiésemos lo que creemos válido con absoluta certeza, no podemos reflejarnos en la mirada del otro y no nos podemos transformar. Los aprendizajes justamente surgen de la escucha sin juicio, de esa que sale como del corazón. Entonces, para mí, sobre todo también cuando no hay escucha, estos temas vuelven como un boomerang para las parejas dentro de las obras. Para las parejas y para los arquitectos también. Porque si la pareja no tiene este hábito o no lo sabe hacer o no llega a la profundidad que requiere el proceso, está bueno que el arquitecto acompañe, intente. Hay mil maneras y ejercicios para acompañar a las personas a que hagan esto. Y a veces, como es en el principio el proceso, puede ser un poco como aprensivo, ¿no? Puede a uno generarle como, me estoy metiendo demasiado. Pero los que han trabajado con personas en el diseño de sus casas saben que el proceso de diseñar una casa es muy íntimo. En alguna instancia se transforma en un momento de conocerse mucho. Entonces, bueno, capaz que es cuestión de plantear esto desde el principio y con mucha franqueza. Bueno, nos vamos a conocer mucho. Vamos a charlar de todo esto. Los quiero acompañar a hacerse estas preguntas súper poderosas. Yo creo que el ejercicio es espectacular. Y si lo ritualizás y si lo compartís y si te animás a convertirlo en algo que cada tanto, algo a lo que cada tanto puedas volver, es espectacular. Yo creo que uno debería volver a leer su visión de vida, que se materializa en su visión de hogar,
cada tanto, como cada un año, ¿no? Poner una fecha como si fuese el aniversario de algo y decir, vamos a sentarnos a leer esto que escribimos hace un año y vamos a ver si sigue siendo válido para nosotros o si en algún punto hay algo que queremos conversar. Y yo creo que le va a traer una riqueza, sobre todo a las parejas que llevan bastante tiempo compartiendo, una riqueza de diálogo, una riqueza que construye, que nutre el vínculo. Y para terminar, está bueno ponernos a pensar que es muy loco que en cualquier proceso de transformación que iniciamos en nuestra vida, ya sea un trabajo nuevo, ya sea eh, alimentarnos de otra manera, siempre existe un punto de inicio al cual recurrimos buscando capaz un acompañamiento, pero en el cual construimos una visión que es muy rica. Y qué loco cómo a veces minimizamos estos procesos de hacerte una casa porque damos por sentado que es así, que esto se va a vivir igual, y perdemos la oportunidad de que sea un proceso rico y que sea un proceso coherente con cómo queremos vivir nuestra vida. Así que bueno, siempre espero dejarte pensando un poco en estos temas y aportarte mi mirada. Este es un episodio, como te digo, que bueno, el audio no es perfecto, pero acá estamos. Y que quiero dedicárselo a mi primer jefe, que falleció hace poquitos días, Pablo Sánchez Elía, un arquitecto maravilloso, visionario, muy sensible, que me enseñó mucho, que me dio una oportunidad cuando yo era muy chica. Estaba en la facu, estaba en segundo año de la facu, trabajé 4 años con él, y que me doy cuenta hoy, muchos años después, que me enseñó muchísimo a mirar el habitar con pausa. Él se tomaba mucho tiempo en ese momento, a mí me generaba una ansiedad enorme. Se tomaba mucho tiempo en el diseño de sus casas y trabajaba el detalle con una sensibilidad increíble. Así que bueno, Pablo, donde sea que estés, un beso y un beso al cielo. Y bueno, y espero que hayas disfrutado este episodio. Voy a tratar de subirlo mañana sábado. Y quiero cerrar con un escrito que tengo acá. Tengo el iPad de Machete, que me parece muy lindo, se llama Me niego a someterme al miedo, de Rudolf Steiner, lo digo en alemán, me hago la canchera, y que dice así: me niego a someterme al miedo que me despoja de la alegría de mi libertad, que no me deja correr ningún riesgo, que me torna pequeño, que me ata, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Yo quiero vivir y no quiero encerrarme. No quiero ser amigable por miedo a ser sincero. Quiero pisar con firmeza porque estoy seguro y no para cubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo desde el amor y no por temor a las consecuencias de mis palabras. No quiero filosofar por miedo a que algo pueda tocarme de cerca. No quiero doblegarme solo porque tengo miedo de no ser amable. Por miedo a cometer errores, no quiero volverme inactivo. No quiero huir hacia lo viejo, lo inaceptable. Por temor a no sentirme seguro frente a lo nuevo. No quiero dármelas de importante por miedo a ser ignorado. Por convicción y amor, quiero hacer lo que hago y dejar de hacer lo que dejo de hacer. Quiero arrancar el dominio al miedo y dárselo al amor. Y quiero creer en el reino que existe para mí. Es un escrito hermoso, muy conocido, que si no lo conocías, nada, te invito a leerlo. Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado este episodio. La meditación te la debo porque no voy a poder ponerle el audio este maravilloso que acompaña el momento este. Pero bueno, pronto ya tendremos resueltos los temas técnicos y podremos volver a todo el universo de posibilidades que tiene este podcast Bienestar. Te mando un beso y espero que hayas disfrutado.